Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Juan 6, 66 al 71. Escuchamos la nueva versión internacional. Sentados, hermanos, por favor. Creo que hemos llegado al punto de reconsiderar, por lo que hemos leído este domingo ya por quinta ocasión, esta porción de la palabra de Juan capítulo 6. Hemos llegado al punto de reconsiderar nuestro planteamiento original, porque el tema de nuestra predicación a lo largo de este mes de agosto ha sido: ¿puedes escuchar a Dios? Y quisiera orientarlo hacia: ¿de verdad quieres escuchar a Dios? Quizá debemos preguntarnos, no si podemos escuchar a Dios, sino más bien si queremos escuchar a Dios. ¿Por qué formularnos la pregunta de esta manera? Simplemente, hermanos, porque esto implica que interiormente no estamos satisfechos ni estamos conformes con el hecho de ser solamente oidores, sino que queremos ir más allá. ¿Saben qué es lo que arranca más pasión en deportes como el box, por ejemplo? Es que la gente está mirando la pelea, no importa si la está viendo en una primera línea en el espectáculo, en donde está el estadio, en donde se está llevando a cabo, en el ring enfrente, quizá en la segunda o tercera fila. Ahí está la pasión que enciende el corazón y que hace que el público grite: la derecha, la izquierda, métele el gancho, dale, ya lo tienes, ya lo tienes. La gente podría en cualquier instante perder el sentido de la ubicación y brincar al ring y ayudar al boxeador al cual está apoyando a patear al otro para terminar de derrotarlo. Porque eso es lo que implica pasar de ser solamente un espectador, un oidor, y entrar al terreno de los hechos. Pero eso pasa igual en el fútbol, ¿no es cierto? ¿No es cierto que la gente se pone violenta en las gradas y grita cosas y recuerda fechas importantes para el árbitro y para el que falló el penal, el que cometió un foul? ¿No es cierto que en momentos como ese se acuerdan de la familia, de los jugadores que están cometiendo errores, que no atinan a un... Entonces esto es la pasión. Esto es lo que puede llevarnos a nosotros, arrastrarnos a nosotros, a abandonar una condición de solo oidores. Es decir, no sentirse satisfecho ni conforme con el hecho de solo saber. Me refiero a tener un nivel de conocimiento o de comprensión elemental acerca de Dios, de su palabra, de su voluntad, sino ir más allá. Es exactamente lo que dice Santiago en su epístola.
no ser solo oidores olvidadizos, oidores esquivos, oidores distraídos, oidores con una atención dispersa. Yo no sé si a ustedes los ha tentado alguna vez Satanás de estar chateando mientras estamos adorando a Dios o mientras estamos orando. No tengan duda, es el diablo el que pone la tentación. Y somos nosotros los que aceptamos caer en ella, ¿no es cierto? Estoy en el culto, está la predicación, está el canto, la oración, la alabanza, pero yo estoy con alguien más que está afuera y a quien no le interesa lo que está pasando aquí. Y me estoy solidarizando con quien está afuera y le estoy diciendo, me importaría más estar allá contigo que estar aquí, me fastidia estar aquí. Yo ya sé de qué se trata esto. En alguna ocasión en que pastoreábamos una iglesia cuya casa pastoral estaba exactamente atrás del templo y entre el templo y los salones de clases. La casa pastoral que estaba en Altos tenía una ventana que daba al corredor, al pasillo que conectaba a todas las instalaciones. Así que una mañana en la que estaban en una actividad previa al culto y yo estaba en los últimos momentos alistándome el nudo de la corbata, o vayan ustedes a saber, oí una discusión que tenían unas niñas que estaban paradas en el corredor y me asomé por la ventana. Y una niña le estaba tratando de convencer a la otra niña. Mira, vámonos a las maquinitas de aquí enfrente, pídele dinero a tu papá. Y le decía a la otra, no, es que vinimos a adorar a Dios. La otra niña le dice, no, mira, es que, francamente, ¿qué es eso? Mira, todo esto, y le enseña el boletín, todo esto, todo completo lo van a leer. ¿Tú sabes cuánto tiempo toma leer todo esto? Me hizo gracia porque la percepción de la niña que estaba en el corredor sigue siendo la percepción de muchos hoy día. Es una actitud interior del espíritu. Es lo que señala Santiago, oidores olvidadizos, personas a las que lo que oyeron les pasó por un oído y les salió, ¿no era eso lo que decían las abuelas? Las abuelas descubrieron un hallazgo científico que no ha sido todavía comprobado, pero que es real. Cosas que entran por un oído y salen por el otro. Yo añadiría a lo de las abuelas, es indistinto completamente por qué oído entre. Si entra por este se sale por este, si entra por este se sale por el otro. Da lo mismo. Así que creo que no solo debemos preguntarnos si podemos escuchar a Dios, sino más bien preguntarnos si queremos. Dicho en otras palabras, si estamos dispuestos. Traduzcámoslo en otras palabras, si estamos interesados. En otra forma, si estamos determinados, si estamos decididos para escuchar a Dios. En realidad implica ir camino a la consecuencia última de saber las cosas esenciales. Y esto implica los ajustes que derivan del conocimiento, el conocimiento cierto, el conocimiento que nos lleva a la madurez de criterios arraigados sólidamente en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, en nuestra alma, acerca de lo que es la voluntad de Dios. Así que tu hijo de 14 te dice, ¿me dejas ir? ¿Por qué nunca me das permiso? Y entonces, como padre, le respondes, porque no veo que tengas el sentido de responsabilidad que necesito ver en ti para darte más libertad.
a una mayor exigencia de libertad, un padre lo que espera en correspondencia es evidencias de mayor responsabilidad. ¿Vas a saber comportarte de la manera adecuada? ¿Vas a saber cuidar de ti? ¿Sabrás medir tus pasos para no meterte en riesgos que te comprometan seriamente? ¿Sabrás poner límites a las cosas que tú sabes que no te benefician? Esas evidencias necesito tener para poder dar y delegar más libertad. Lo más difícil, hermanos, lo más duro y lo que más resistencia interior puede generar en nosotros para adentrarnos en la palabra de Dios tiene que ver con el hecho indudable de que, por principio de cuentas, la palabra de Dios nos revela quiénes somos interiormente en verdad. La palabra de Dios nos pone contra la pared y nos muestra nuestra calidad y nuestra estatura humana, a la vez que nuestra estatura espiritual. A la luz de la palabra de Dios es como yo sé, no, si tú vas ahí, si tú vas a ese lugar, si tú vas con esas personas, si tú vas a ese ambiente, vas a terminar manchándote. Te vas a ensuciar, vas a caer, vas a corromperte, te vas a contaminar. La palabra de Dios te da conciencia para considerar quién verdaderamente eres interiormente. Nos muestra lo que aún nosotros desconocemos de sí mismos. Yo no me había dado cuenta de que era esto. Un día terminé mi ministerio en una iglesia en la que había yo sido entrevistado para poder llegar por un grupo de ancianos que eran expertos de empresa. Y cuando yo fui contratado como pastor en esa iglesia, yo no sabía que en ese interrogatorio ellos me estaban evaluando, pero el día que yo fui a recoger mis últimos papeles de mi escritorio como pastor y retirarme de allí para tomar mis portafolios y bye, adiós hermanos, me encontré por ahí este folder en donde estaban las evaluaciones que aquellos ancianos habían hecho. Y ese día descubrí que todos me habían visto como una persona que era muy poco humilde. Había una línea que decía las cosas que estaban calificando, y entre las cosas que estaban calificando, humildad. A la mayoría de ellos les pareció que yo tenía una calificación reprobatoria en humildad. Era poco humilde. Por eso ahora soy más humilde que nunca, hermanos. Sí se nota, ¿verdad? Que soy bastante humilde. Uno no sabe quién lo está observando y quién lo está calificando, ¿verdad? Sí, de repente dices, pues la verdad, hermano, es que yo tengo un carácter muy fuerte, y el hermano que te está observando te dice con una sonrisa, sí se nota, hermano, ya tiene tiempo que lo he estado observando. O sea, pero cuando vamos a la palabra de Dios, no es la opinión de otra persona. La palabra de Dios nos revela quiénes verdaderamente somos y nos deja conocernos a nosotros mismos, porque nos habla con la verdad, no cualquier verdad, nos habla con la verdad de Dios. Y Dios nos conoce mejor de lo que nadie nos conoce. ¿No es cierto? ¿Quién nos conoce mejor después de Dios? ¿Quién después de Dios podría conocernos mejor? ¿La esposa o el esposo? Señora, ¿su esposo ronca? Sí, por todos lados. Y habla dormido. ¿Sí?
O la esposa que acompaña al marido a la terapia y el terapeuta le pregunta: Señor, ¿hay algo que usted quiera comenzar a platicarme? Y la esposa dice: no, él no tiene nada que decir. En realidad, las personas que mejor nos conocen son las personas que comparten nuestra vida las 24 horas del día, y aún a ellos pudiéramos no estarles mostrando quiénes verdaderamente somos. De tal forma que posiblemente solo cuando llegamos hasta la palabra de Dios tendremos un hallazgo de nuestras verdades más vergonzosas. Pero si no vamos a la palabra, ni siquiera posiblemente. Y posiblemente porque tal vez cerremos nuestros oídos y no queramos oír eso. Esa es la primera parte de lo más confrontador. La palabra de Dios nos revela, nos muestra lo que aún nosotros desconocemos de nosotros mismos, lo que omitimos, lo que negamos intencionadamente o lo que desconocemos. En segundo lugar, la palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo que, aplicado a nuestro corazón, nos lleva a una convicción interior. Ser redarguidos significa ser guiados a ese estado en el cual nos preguntamos: entonces, ¿no he estado bien en todo este tiempo? ¿Entonces estoy mal? Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Saben? Hay cosas que hemos estado haciendo mal por mucho tiempo y no lo sabíamos. Sí, es posible que hemos estado haciendo cosas mal. ¿Pueden ustedes preguntarse qué tan útil es utilizar hisopos para asearse el oído interior? Y van a descubrir que, aunque nos guste usar hisopos o cualquier otra cosa que nos ayude a aliviar un poco la comezón del oído, está completamente contraindicado usarlos. No se debe de introducir absolutamente nada dentro del oído interior, porque uno va a provocar problemas. Pero son cosas que uno ve que otros hacen. De niños, de pequeñitos, nos limpiaban los oídos con los hisopos. Y de pronto descubrimos que se siente rico cuando está uno con... y alivia uno un poquito la molestia. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos redarguye y quebranta al llevarnos a asumir responsabilidad sobre los ángulos y las aristas oscuras, vergonzosas, ocultas de nuestra vida. No debieras sentir vergüenza de que tu esposa o tu esposo descubran algo en tu teléfono que te humille, que te ponga en evidencia, que te incomode, que te haga reaccionar. No, espérame, préstame mi teléfono. Sorry, ya lo tengo y está sin contraseña y voy a entrar a tus chats, el chat que tienes con tu compañerita Chuchita, la que te dice mi vida. Realmente vas a tener un problema con tu esposa, con tu esposo, con tu papá o con tu mamá, que descubra qué fotos o videos tienes en tu memoria. Pero ¿cómo sería tu condición delante de Dios? Así que no teman a quien no te puede quitar la vida, a los que matan solamente el cuerpo a palos porque te quieren enderezar o porque te quieren lastimar. Debemos temer a Dios porque Dios es juez soberano, absoluto, y conoce lo que nadie más conoce, ni siquiera nosotros. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. En tercer lugar, ir a la palabra de Dios y ser confrontados por ella, es decir, oír, escuchar a Dios, con intención de oír a Dios, nos transforma interiormente al guiarnos al arrepentimiento. Siempre el llamado de Dios será
vuélvete a mí. Regresa de donde vas. Toma es el camino correcto. Estoy interesado en construir un puente y por eso ofrecí a mi Hijo Jesucristo. Esto es la genuina conversión a Dios. La conversión que transforma la vida de las personas. La conversión que implica dolor. Esa conversión que nos lleva a experimentar sincero dolor, sincero pesar, sincera vergüenza por nuestra condición, por nuestra conducta, por nuestras decisiones necias, arrogantes, viles, sucias, llenas de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo si estaba permitido dar carta de divorcio, porque Moisés lo hizo, el Señor respondió: Moisés lo hizo por la dureza de vuestros corazones, no porque fuera bueno, no porque Dios se sintiera honrado ni fuera agradable a los ojos de Dios, sino por la dureza de vuestros corazones. Así que una cosa es que Dios apruebe y dé su beneplácito acerca de algo, y otra cosa es que Dios tolere algo. Diferente. Es diferente. Así que el Espíritu Santo nos transforma y nos lleva al arrepentimiento sincero para que podamos experimentar verdaderamente dolor y pesar, vergüenza por nuestra condición, por nuestro pecado. Y finalmente nos da la profunda y sólida certidumbre de un completo y absoluto perdón de Dios. ¿Se dan cuenta cómo cada domingo, después de orar para pedir a Dios perdón por nuestros pecados, lo que sigue es una promesa bíblica que dice que Dios está dispuesto a perdonarnos? Porque lo que plasmamos en nuestra celebración de adoración cada domingo, en nuestro culto, es un reflejo de lo que sucede en nuestra vida. ¿Cómo puedo estar seguro que verdaderamente Dios me ha perdonado? Porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Llegar a esto es entrar en el terreno del reconocimiento, un reconocimiento radical de nuestro Señor Jesucristo como el centro, el enfoque medular y la consumación última de toda revelación de Dios. Si lo que escuchamos de Dios no nos conduce a Jesucristo, todavía estamos estacionados en el terreno intelectual del conocimiento que no trasciende a la transformación de nuestra vida. Llegar a este encuentro con Jesucristo en la palabra de Dios nos impide estar satisfechos con la noción light, la noción superficial, la noción somera de la revelación. No nos deja llenos solo con una comprensión conceptual, intelectual, porque el propósito de Dios es que la revelación impacte en nuestras vidas y por la obra de Jesucristo, que es el clímax de la revelación, seamos transformados. Esa insatisfacción, esa inquietud interior es la diferencia entre poder escuchar y querer escuchar. Poder escuchar y querer escuchar. Darle
a nuestro conocimiento de su voluntad, a nuestra noción de su voluntad, un carácter de influencia poderosa. La influencia más poderosa. ¿Quién influye más en ti? ¿Tu grupo de amigos de Facebook? ¿Los mismos amigos de siempre con los que chateas? ¿Tus compañeros? ¿Tu mega? ¿Tu BF? Best friend. ¿Tu ídolo que admiras y que sigues, del que tienes un póster pegado en tu contraportada de tu cuaderno o en tu imagen de inicio de tu celular o detrás de la puerta de tu habitación? ¿Quién influye más en ti? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿A quién quieres imitar? ¿A quién quieres reproducir? ¿A quién te quieres parecer? ¿De quién quieres ser un doble o una doble? Es como lo que pasa con los niños, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un niño de 6 años? Lo lleva uno al circo. Bueno, cuando yo era niño, en la época en que yo era niño, los circos tenían animales y eran una parte importantísima del show. Y los animales, los elefantes, los tigres de Bengala, los leones, eran impresionantes. Los caballos, el show de caballos. Entonces, cuando un niño de 6 años salía del circo, hermanos, o se sentía domador, o se sentía trapecista, o se sentía de los que manejan los caballos, ¿verdad? Domador. Y se ponía las 6 sillas del comedor y se buscaba una cuerda y comenzaba y a los tigres de Bengala, que las sillas, él sentía que las sillas le rugían. ¿Por qué? Porque se interiorizaba del personaje. Sí. Lo llevábamos al cine a un niño de 6 años a ver una película de Tarzán, y cuando regresaba se andaba colgando de la lámpara o de algo porque se sentía Tarzán. Los niños de hoy no conocen a Tarzán, ni saben quién es Tarzán. Los ídolos son otros. Pero ¿quiénes son los ídolos de tu vida, a quienes tú anhelas imitar o a quienes quieres reproducir? La palabra de Dios dice que nuestro modelo de vida es Cristo. De manera que nuestro conocimiento seguirá siendo light, superficial e intrascendente, mientras la mayor influencia de nuestra vida no sea la palabra de Dios, guiándonos a ser semejantes a Cristo, a la estatura del varón perfecto. Ser como Cristo. Así que lo más difícil de adentrarnos en la palabra tiene que ver con el hecho indudable de que nuestro yo interior, nuestro carácter, la persona que yo soy por dentro, va a ser formado, va a ser moldeado para parecerse a Cristo. Pasará del plano teórico, conceptual, de la mera idea y de la mera noción, a convertirse en hechos, en realidades en nuestra vida. Dejaremos a un lado la abstracción. ¿Saben cuántas personas cantan los domingos en las congregaciones en una cápsula de abstracción? Lo que están cantando es poético, es la pura bohemia religiosa, y es hermoso, lo disfrutamos. Vibra nuestro corazón con el santo, santo, santo Señor omnipotente. Esto es impactante, pero no cambia vidas. Lo que cambia vidas es cuando nuestro corazón viene rendido a Jesucristo en obediencia a su palabra, y pasamos del terreno abstracto, de una concepción ambigua, solo teórica, al terreno de la acción. A partir de hoy rendiré mi vida en obediencia. Hoy entregaré mi corazón a Jesucristo. Dios no acepta que vivamos en la teoría, solamente en la teoría. Nos habla por la palabra, nos llama a la conversión,
Así que no tratemos a Dios como tratamos con nuestros amigos que son confidentes y cómplices al mismo tiempo. No tratemos con Dios como tratamos con aquellos que saben cuáles son nuestras faltas y nos consecuentan y nos acompañan y las ocultan. Dios nos hablará con la verdad, no nos regalará una disculpa gratuita sin reconocimiento, sin arrepentimiento. Dios nos hablará con la verdad lo que nadie más conoce y lo que nadie más tiene que saber. Es algo entre Dios y yo. No tiene sentido tratar de callar a Dios. No tiene sentido tratar de disuadir a Dios de que diga algo que sea más agradable o hacerlo desistir de decir lo que tiene que decir porque nos parece demasiado duro lo que Él está diciendo. Definitivamente Dios no está jugando. Lo que Dios dice no son simulacros que nos permiten hacer ensayos por si acaso tiembla. ¿Sí? No son simulacros que nos permiten salir corriendo por si hay una inundación. Simulacros por si acaso hace erupción el Popocatépetl. No, Dios no hace simulacros. Dios nos confronta, nos habla de la verdad porque Dios sabe que habrán terremotos y que habrán pandemias y que habrán desastres y que los tendremos que enfrentar. Y que si no hemos experimentado un verdadero arrepentimiento, no estaremos verdaderamente preparados. Estaremos expuestos a la tragedia y a la adversidad y no estaremos preparados para enfrentarlo. Para eso es su revelación. Así que glorificado sea Dios. Glorificado sea Dios de que sea así de radical, así de determinante, cuando nos habla para llamarnos, como lo ha hecho de manera extrema, de manera radical, en la cima de la revelación que es Jesucristo, su Hijo. Quiero compartir con ustedes esta porción del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio tiene varias porciones que son tremendamente confrontadoras para nosotros y que nos hablan al corazón, hermanos. Palabras que tienen una gran vigencia aún en nuestro tiempo. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo u obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá.